En Londres, la madrugada del 5 de noviembre de 1605 olía a humedad, a tierra removida y, sobre todo, a pólvora. Bajo el edificio de la Cámara de los Lores, en un sótano oscuro y silencioso, un hombre con barba recia y facciones afiladas cuidaba una mecha que prometía un destino explosivo. Su nombre era Guy Fawkes. Aunque su figura ha pasado a la historia como el símbolo de la conspiración, él no era el cerebro del plan, sino el especialista, el veterano de guerra al que se le había confiado la misión más delicada y peligrosa de todas. La conspiración, urdida por un círculo de católicos devotos, liderados por el carismático Robert Catesby, pretendía volar el Parlamento durante la apertura solemne de la sesión real. El objetivo era claro: cortar de un golpe la cúpula del poder, asesinar al rey Jacobo y a toda la élite protestante del reino, para abrir un espacio a una restauración católica. La ciudad, que aún llevaba las cicatrices frescas de décadas de guerras religiosas, parecía una caja de cerillas al lado de un altar, lista para encenderse con la más mínima chispa de fanatismo. Sin embargo, un mensaje anónimo, enviado a un noble para que no asistiera a la sesión, puso en marcha una serie de eventos que nadie esperaba y que finalmente desenmascararían el plan. El reino vivía un equilibrio incómodo y frágil. Después de la larga y turbulenta época del reinado de la reina Isabel I, el nuevo monarca, Jacobo I, había prometido cierta tolerancia para los católicos, pero a pesar de sus promesas, las leyes y los recelos seguían atrapando a la minoría católica en un ciclo de multas, sospechas y marginalización social. Catesby, un hombre de acción y de fe inquebrantable, concluyó que sin un gesto radical y violento, no habría un cambio real ni una restauración. Con una determinación que rozaba la desesperación, reunió el dinero necesario, buscó a los hombres adecuados, se las arregló para comprar la pólvora que necesitaba, alquiló un sótano estratégicamente ubicado y contó con la ayuda silenciosa de comerciantes que miraron a otro lado a cambio de favores o por su simpatía a la causa. Mientras tanto, los servicios de inteligencia del rey, liderados por el astuto Robert Cecil, no se quedaban de brazos cruzados. Sus espías leían cartas secretas, pagaban generosamente a sus informantes y aprendían a distinguir los rumores de la gente común de las verdaderas amenazas a la seguridad del reino. Los conspiradores juraron el secreto más absoluto sobre sus vidas. Aprendieron a hablar en clave para que sus conversaciones no fueran entendidas por extraños, a firmar con otras manos para no dejar rastros de sus nombres y a comprar leña para disfrazar los barriles llenos de pólvora. La logística del plan mandaba más que los discursos motivacionales: mantener seca la pólvora en un ambiente húmedo, conseguir la mecha de la mejor calidad, y vigilar con atención cada entrada y salida del sótano. Fawkes, un veterano de la guerra de los 80 años, era el hombre idóneo para encender lo que debía encenderse, un experto en explosivos y en la paciencia que requiere la guerra. Se trazaron meticulosamente las rutas de escape, los puntos de reunión después de la detonación, los planes para secuestrar a la princesa Isabel, y la redacción de un manifiesto que justificaría la violencia como la única salida para su causa. El día del atentado se acercaba peligrosamente, y, con él, el riesgo de una imprudencia que lo arruinara todo. El aviso anónimo al barón Monteagle, escrito con ambigüedades calculadas, le pedía con insistencia no asistir a la ceremonia para evitar la ruina repentina. La carta, que inicialmente se tomó como una advertencia menor, llegó a oídos de Robert Cecil, maestro de espías del rey. El plan de Cecil fue astuto, fingió calma para no ahuyentar a las ratas. La noche del 4 al 5 de noviembre, un grupo de guardias registró los sótanos del Parlamento y tropezaron con un hombre que se identificó como John Johnson. Llevaba fósforos, mechas y una historia mal ensayada que lo delató. El sótano, que había sido alquilado para un propósito tan siniestro, se había llenado de leña para ocultar los barriles llenos de pólvora a los ojos curiosos. Las vísperas se llenaron de plegarias y de dudas morales entre los conspiradores. Algunos temían matar a inocentes junto a los culpables. En posadas y calles de la ciudad se hablaba de los altos impuestos y de la fe con la misma rabia sorda.
El plan de Catesby era una mezcla de audacia y desesperación, usar el fuego y el caos para forzar un nuevo pacto político y religioso para la nación. El arresto de Guy Fawkes fue, en esencia, el inicio del final, bajo la brutal tortura a la que fue sometido en la Torre de Londres, un lugar famoso por romper la voluntad de los prisioneros. La firma que inicialmente había trazado de manera firme y desafiante en los interrogatorios se volvió temblorosa e ilegible en cuestión de días. Reveló nombres de sus cómplices, identificó a los cabecillas de la conspiración y detalló la ubicación de los depósitos de armas y explosivos. Robert Catesby y varios de sus compañeros huyeron de Londres hacia la región de Midlands, buscando desesperadamente aliados y apoyo para continuar con la revuelta. Sin embargo, solo encontraron pólvora húmeda, que les impedía defenderse, y una persecución implacable por parte de las fuerzas de la corona. El final de su fuga llegó en Holbeche House, donde tuvo lugar un último y desigual intercambio de disparos que puso fin a la vida de Catesby y de varios de sus seguidores. El manifiesto que habían preparado para justificar su violento acto de tiranicidio nunca se leyó. La soñada restauración católica del reino, que esperaban alcanzar con su acto, quedó reducida a cenizas y a papeles mojados por la lluvia de un noviembre frío. El juicio que siguió a la captura fue un evento ejemplarizante, un espectáculo de poder para toda la nación. La corona necesitaba mostrar al pueblo que no solo había salvado un edificio, sino que había preservado el orden, la estabilidad y la vida del rey mismo. Los acusados que sobrevivieron a la captura, incluido Guy Fawkes, fueron condenados por el grave delito de alta traición. La sentencia de muerte que recibieron fue pública, brutal y cuidadosamente diseñada para servir como un aviso a cualquier futuro conspirador. A partir de entonces, el 5 de noviembre se convirtió en un día de conmemoración oficial, celebrado con grandes hogueras y el constante doblar de las campanas en cada iglesia, una liturgia civil que decía en voz alta: recordad, recordad, incluso a aquellos que no sabían leer. La figura de Fawkes, un hombre cuya labor en la conspiración era más técnica que política, se convirtió en una máscara, un símbolo maleable que siglos después sería adoptado por causas y movimientos sociales con motivaciones muy distintas a las originales, demostrando el poder duradero de un símbolo. La conspiración dejó una marca profunda y ambivalente en la historia de Inglaterra. Por un lado, fortaleció y justificó la promulgación de leyes aún más severas contra los católicos, endureciendo su situación y marginalizándolos aún más en la sociedad. Por otro, obligó a las agencias de inteligencia del Estado a afinar sus métodos, a ser más sofisticados en la detección de amenazas internas y a entender la necesidad de una red de espionaje bien organizada. La trama mostró que la fe, cuando se siente acorralada y sin opciones políticas, puede buscar refugio en la pólvora donde antes buscaba consuelo en los púlpitos. También enseñó los límites de los golpes espectaculares. Pueden incendiar almas con ideas radicales y generar un gran revuelo mediático, pero rara vez, si acaso, construyen instituciones sólidas que perduren en el tiempo. El Parlamento, con sus muros reforzados y sus memorias más largas sobre el peligro inminente, sobrevivió a su propio borrador de epitafio, aprendiendo a protegerse de las amenazas internas. En la cultura popular, el episodio pasó de ser un recuerdo de miedo a un mito nacional. Cada generación que ha pasado desde entonces ha reescrito su propio Guy Fawkes, un héroe de la libertad y un mártir, un villano sediento de sangre o simplemente un fantasma práctico de la historia. La historia documentada no discute la gravedad del plan ni las intenciones de sus autores. Lo que discute son sus causas subyacentes y el legado que dejó. A veces, el ruido de una mecha que no llega a arder es suficiente para cambiar el curso de un siglo. Las meticulosas pesquisas que se llevaron a cabo después del evento detallaron las compras de pólvora, los alquileres de los sótanos y las rutas de los conspiradores, convirtiendo la trama en un manual de prevención que fue consultado durante años. Los templos y las casas de la ciudad se poblaron de rumores y sospechas que tardaron años en apagarse por completo. El 5 de noviembre se volvió tanto un calendario de conmemoración como un teatro, con hogueras que recordaban el peligro y la victoria sobre los traidores.
Si te ha gustado esta épica historia, suscríbete y descubre más videos épicos en nuestro canal.